transmitiendo desde el espacio que tenemos en la institución Código Verdugo para hablar de temas jurídicos o hechos noticiosos. En este caso, me gustaría seguir platicando, detallando un poco más de los beneficios que tienen los grupos vulnerables. Parece ser que como tanto argumenta el presidente Obrador, se están emitiendo leyes en las que se pone la leyenda al final de obedézcase pero no se cumpla, la cual era una frase que se utilizaba para que se emitieran leyes, mmm, leyes que respetaban a sus súbditos por parte del rey de España, pero que aquí en las Indias, que éramos la colonia de España, pues no se aplicaran. Es decir, que sí existían, que el rey quedaba bien, pero que cuando tenía que bajar a las personas la aplicación ya no se daba. En este caso, pues no sé si desafortunadamente, ya sea por negligencia, que espero que sea más por ella que por ser súbditos del Poder Ejecutivo, el poder Judicial no está queriendo respetar los acuerdos que se han emitido en pro de las personas. En este caso, eh, el, los colegiados el, están queriendo interpretar la ley de tal manera que a los vulnerables solamente se les quiere dar un permiso especial por COVID, el cual sería el 60% de su salario. Sin embargo, el acuerdo contempla que no es el permiso especial por COVID lo que le es aplicable a los del grupo vulnerable. Recordemos que los del grupo vulnerable son las personas mayores de 60 años, las personas que tienen inmunodeficiencia adquirida adquirida o voluntaria, es decir, que si tuvieron algún trasplante de riñón tengan que estar consumiendo voluntariamente las inmunosupresores del sistema de defensa que tenemos, inmunológico, para que no rechace algún trasplante o alguna situación similar. Estamos hablando de hipertensos, de personas con afecciones cardíacas, estamos hablando de diabéticos, estamos hablando de personas que tengan problemas en los riñones, abarca también a las personas que tengan asma, a las personas que tengan problemas respiratorios. Es un número grande. Para acreditar esa situación, pues tenemos que tener un certificado médico. No importa si es público o privado el certificado, simplemente que sea médico. En el acuerdo, en el artículo tercero, eh, lo señalo, lo leo, establece, con el objeto de favorecer el aislamiento de la población vulnerable, se faculta a la Dirección de Prestaciones Médicas para que, en conjunto con la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, determinen la forma y términos en que podrán ser prorrogadas las prestaciones económicas durante el periodo que dure la contingencia. A los vulnerables se le están dando 14 días de incapacidad con el permiso. Es una mezcolanza que hace el Seguro Social, como tantas aberraciones que hacen en lo jurídico, porque le dan una incapacidad por 14 días. Aquí dice que tiene que ser durante el tiempo que dure la contingencia. No le, no le pueden dar un término, un término a ese permiso, porque no sabemos cuánto va a durar. Ahorita se está estimando, lamentablemente, que esto se va a alargar aproximadamente hasta septiembre. Ya hasta el propio Gatell, que tanto pregonaba que el día 8 iba a ser lo peor de mayo, pues ya está aceptando que quizás se vaya hasta septiembre o octubre. Aunque antes nada más lo había dicho como una hipótesis muy remota, hoy ya lo está aceptando como una triste realidad. Entonces, los vulnerables, aquí en el artículo tercero también aclara, dice,
que esas prestaciones económicas se tienen que hacer a través de, y ponen un paréntesis. En los paréntesis se hacen aclaraciones, acotaciones, citas. En este caso el Seguro Social hace unos ejemplos de cómo llevarse a cabo esas prestaciones económicas a favor de los vulnerables, entre los que se encuentran incapacidades temporales para el trabajo, pensiones por invalidez temporal y pensiones provisionales por riesgo de trabajo. Aquí tienen uno que buscar cuál es la que cumple con el objeto de dicho acuerdo. Recordemos que los grupos vulnerables, por disposición tanto de la Secretaría del Trabajo a través del acuerdo del 24 de marzo, así como el propio decreto del presidente donde avalaba dichas disposiciones en la misma fecha, se estableció que ellos se van a ir a sus casas con el goce de su salario íntegro, es decir, con el 100%. De los 3 ejemplos que establece el artículo 3, contempla la pensión provisional por riesgo de trabajo. Esa pensión provisional por riesgo de trabajo es la aplicable porque resulta que se tiene que pagar al pensionado con el 100%, mientras que la incapacidad temporal para el trabajo viene siendo el 60%. Se tiene que manejar un porcentaje dependiendo del daño que haya recibido la persona. Entonces, como maneja porcentajes, no se cumple con el objeto, ni la incapacidad temporal para el trabajo tampoco, porque es el 60%, mientras que en el caso concreto es la pensión provisional por riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque es del 100%. Entonces, en el artículo 1 de dicho acuerdo, te dice que cualquier persona puede pedir el permiso provisional, permiso especial por contingencia. Estamos hablando de personas sanas. En una segunda consideración que hace el Consejo Técnico a través de plasmada en este acuerdo, contempla que se le puede dar incapacidad a los que están afectados por el COVID, y en la tercera consideración se maneja este grupo vulnerable. Las consideraciones que le estoy hablando, que son las motivaciones por las cuales se hacen los artículos, se establece la consideración primera, con la finalidad, dice, con la finalidad de prevenir y cortar la cadena de transmisión y contagio del virus COVID-19, aunque aquí está mal explicado porque el virus no se llama COVID-19, el virus se llama coronavirus SARS-CoV-2, haciendo el distingo con el primero que apareció en el 2012, que era el H1N1, a este es el SARS-CoV, el coronavirus SARS-CoV-2. La enfermedad le pusieron COVID-19, pero el virus se llama coronavirus SARS-CoV-2. Bueno, dice facilitar el otorgamiento. En la segunda consideración es facilitar el otorgamiento, trámite y pago de permisos laborales mediante mecanismos no presenciales para los afectados por el virus. Aquí lo que te está diciendo es que si ya estás afectado, en la segunda consideración, en la primera no estás afectado, en la primera te dice hay que cortar la transmisión, hay que prevenir la transmisión y cortar las transmisiones del virus. Ahí no tienes que estar afectado, es una persona sana. En la segunda consideración dice que tienes que ya para las personas afectadas, ahí sí se aplica la incapacidad temporal para el trabajo, que viene siendo el 60%, el permiso especial por COVID, que aunque no le han puesto, sí le ponen ahí el permiso, también dan el 60%. Y la tercera consideración, que es donde ingresan los grupos vulnerables, dice, con el fin de evitar y reducir los desplazamientos de la población asegurada y pensionada a unidades médicas
unidades administrativas e institucionales, así como a entidades financieras, y con ello se proteja la salud de la población. Asimismo, es necesario implementar acciones que permitan continuar el pago y otorgamiento de pensiones, así como la prestación de servicios y otros trámites para la población pensionada, conforme a los protocolos de seguridad y sanidad ante la contingencia, privilegiando a la atención de las personas adultas mayores. En el artículo 3 se contempla que dice, con el objeto de favorecer el aislamiento de la población vulnerable, se faculta a la Dirección de Prestaciones Médicas para que, en conjunto con la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, determine la forma y términos en que se podrán ser prorrogadas las prestaciones económicas durante el periodo que dure la contingencia. Y entre ellos ponen el ejemplo, ¿verdad?, de la pensión provisional por riesgo de trabajo. Aquí estamos hablando de, con eso se puede pagar el 100%, es decir, la prestación que venía recibiendo el grupo vulnerable. Es claro el acuerdo. Hay 3 hipótesis primordiales que viene siendo para las personas que no quieren contagiarse. Todos tienen que tener como requisito cartas de ausencia del lugar de trabajo. Tienen que tener la alta en el Seguro Social. Tienen que dar su correo electrónico, su número de teléfono, su clave interbancaria para hacer los depósitos. Todos esos requisitos ya cubiertos, se tiene derecho a, si no eres vulnerable, puedes pedir un permiso especial por COVID. Si ya estás enfermo por el síntoma, que es donde se ha concentrado y parece ser que el único que quiere ver tanto el Seguro Social como los tribunales federales, en este caso especialmente los colegiados, porque los jueces de distrito sí lo están respetando un poco más, tendrían que solicitarlo a través de la plataforma digital del Seguro Social. Luego entonces, como si eres grupo vulnerable y no estás enfermo por el COVID, porque te ponen el test de los síntomas de la enfermedad del COVID-19, si no lo estás, aunque estés enfermo, por ejemplo, de problemas respiratorios, si estás enfermo del corazón, si estás enfermo del riñón, pues son síntomas que no vas a poder señalar en esos espacios. Ellos tienen que ser pensionados provisionalmente por riesgo de trabajo. Con esto hay que hacerlo valer, hagan sus demandas, tienen que proteger a las personas vulnerables. Recuerden que son nuestros abuelos, nuestros padres, inclusive a veces nuestras esposas, nuestras compañeras, nuestros hijos, si están enfermos. Todas las personas vulnerables deben ser protegidos. Además, estos acuerdos no crean que son de la voluntad de que un día les nació al Consejo Técnico o al presidente de la República. Estos acuerdos son compromisos internacionales que se tienen con los distintos países para respetar ciertos derechos cuando hay situaciones especiales, como en el caso concreto. La Corte Interamericana, tanto como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han interpretado los artículos de los derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, de los derechos humanos, de la Carta de las Naciones Unidas, han interpretado y todos han coincidido que se tiene que apoyar económicamente, evitar prevenir el contagio, e inclusive se está, por la misma Comisión Interamericana y por la propia Corte Interamericana, se ha dado la orden a los países de que cuiden las fuentes de trabajo. No se puede estar haciendo las cargas económicas que el gobierno es el que tiene que afrontar a las empresas, decir, no, pues ahora tú síguele pagando como dice el Seguro Social cuando contesta las demandas. No, pues si eres vulnerable te tiene que pagar el 100% tu patrón. Eso no es cierto. El compromiso, incluso el compromiso que se adquirió mediante el acuerdo, ya fue cumplido. Fueron un mes, 20 días, me parece, un mes, 10 días lo que se le pagó salario completo a los vulnerables. Ahora le corresponde al Seguro Social,
que no se hagan pendejos, ni las instituciones médicas, ni los que administran la justicia. Tienen que respetar las leyes. Recuerden que estamos en una república donde la manera de autogobernarse el pueblo es a través de las leyes que están vigentes y que es deber de todo mandatario respetar. Y tanto los mandatarios son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres poderes, especialmente esos tres poderes, tienen que respetar las leyes. Y la ley establece que los grupos vulnerables tienen que continuar en sus casas, pero que tienen que estar recibiendo las prestaciones económicas que tenían. ¿Y cuáles eran estas? El pago del 100% de sus salarios. Con esto damos por terminado el presente programa y esperemos sus preguntas, y si no las hay, pues esperemos que no haya quedado duda y hagan valer los derechos. Y a los compañeros abogados, apoyen a los grupos, presenten las demandas, que se escuche, que la verdad hagamos nuestra función como abogados, no solamente cuando nos paguen. Si tenemos un compañero, un amigo, o un conocido, o a lo mejor una persona que no sea conocida, pero que quiera y tenga derecho a reclamar esta prestación, pues apoyémoslo, y que los tribunales respeten y hagan valer. Así juraron en su artículo 97 de la Constitución, cuando tomaron el cargo, valer y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y esta ley, esta norma jurídica esté emanada de conformidad con la Constitución. Tienen que respetarla, tienen que hacerla valer. Recuerden que nuestra función como abogados es supervisar tanto la procuración como la administración de justicia. Hagamos valer nuestra función, respetémonos nosotros como abogados. No es cierto que nuestra actividad de ahorita esté estancada. Esa es otra aberración que ha estado haciendo los poderes, tanto el Poder Judicial Federal como el Poder Judicial del Estado. Debieron buscar los mecanismos para que la procuración y la administración de justicia continuara al 100%. Si había personas vulnerables, como casi la mayoría de magistrados que ya están mayores de 60 años, bueno, pues debieron haber sido nombrados magistrados, aunque sea en forma temporal, a secretarios que no fueran vulnerables, que estuviesen sanos, y seguir al frente de los tribunales, y que las personas que tenían que hacer sus declaraciones o sus testimonios o confesionales, si fueran personas vulnerables, debieron haberse adaptado a algunos lugares sanitizados para que con una cámara ahí se pudieran llevar a cabo las audiencias. Se pueden hacer muchísimas cosas, no hacer esta ridiculez de que estamos en sesión permanente desde nuestra casa y nada más están recibiendo demandas de inicio. Es una porquería todo lo que está haciendo ahorita el Poder Judicial del Estado y también el Poder Judicial Federal, porque ellos están avalando de que ponen sus limitaciones porque se le concede, creo que es el artículo 100 de la Constitución Federal, donde se le dice que el Consejo de la Judicatura Federal puede emitir acuerdos para la mejor administración de la justicia, pero no para dejar de administrarla como lo están haciendo ellos. Recuerden que el artículo 73 de la Constitución establece que la Secretaría de Salud es la que iba a emitir los lineamientos en caso de una pandemia. Y en este caso la Secretaría de Salud fue clara en el acuerdo 24, publicado el 24 de marzo del presente año, donde dijo, son actividades esenciales la procuración y la administración de justicia. Por lo tanto, debían de continuar trabajando todos los tribunales, y que los abogados también que no estuviesen sanos, bueno, pues nombraran o se apoyaran con abogados que pudieran y estarlos supervisando, pero no dejar esto estancado o a medias. Imagínense si de por sí era asquerosa la lentitud con la que se estaban desarrollando los juicios en Baja California. Imaginémonos cómo se va a hacer cuando se acumule los 6 o los 7 o los 8 o los 10 meses de trabajo, que ni siquiera se ha desarrollado los anteriores porque dizque se comprometieron a estar sacando sentencias, que yo hasta la fecha no he visto ninguna, ya tienen más de 3 meses, y se comprometieron a seguir laborando desde sus casas, cosas que no han hecho. Agréguenle 10 meses de trabajo estancado. Esto va a ser
una porquería peor de la que ya estamos. Nos vemos mañana.